RTP. Le damos la bienvenida al entrevistado de este último segmento, Carlos Luis Sánchez Gaete. Un amigo de esta casa. Así es, director de litigios de CSG Abogados, especialista en Derecho Penal y Constitucional. Con él hablaremos de los 21 nuevos jueces que se han sumado al sistema judicial del país. Bienvenido, doctor Sánchez Gaete, la mañana en RTP. Hola, muy buenos días. Qué gusto compartir con ustedes este espacio para un tema tan importante como es el avance de los cambios sustanciales que requiere la Administración de Justicia Nacional. Así es, bienvenido, doctor. Háblenos un poco de este proceso y en paralelo, ¿no? Porque hay varias cosas que están dándose en la Corte Nacional, en las judicaturas provinciales, que por mandato, digamos, del pueblo, del soberano, deben conformarse para que ya no juez de primera instancia haga de juez de garantías constitucionales, sobre la depuración que existe a ciertos niveles en el sistema de justicia. Sí, bueno, digno de celebrar que el gobierno nacional ha retomado esta evaluación de los jueces y este proceso que realmente le corresponde al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, le recuerdo a nuestra audiencia que es un poder o forma parte de un poder autónomo, el Poder Judicial. No es propiamente el Ejecutivo, pero es la iniciativa, la fuerza con la que el gobierno está actuando, que ha puesto, digamos, contra las cuerdas a esta función, y el Consejo de la Judicatura tratando de ponerse a la altura, que históricamente no lo ha estado en este último tiempo. Pues finalmente han salido de esta traba que tenían entre los miembros que lo integran, y han empezado esta tarea titánica que tiene que llevarse a cabo para restablecer el servicio de la Administración de Justicia en el país, que está en el suelo. Quienes litigamos, Nino, que te saludo, por cierto, tú eres un abogado que litiga con frecuencia, nos vemos en las cortes, en los tribunales, sabes que los despachos de los jueces, los despachos de los fiscales tienen falencias y tienen necesidades que son básicas y elementales y que no han sido suplidas, pero yo creo que lo más importante es la cantidad de jueces que hay, que no son suficientes, y estos jueces no tienen asimismo suficiente personal, secretarios y asistentes para poder llevar adelante los procesos. Entonces, estos 21 nuevos jueces que el Consejo de la Judicatura ha incorporado en el sistema judicial en varias provincias a través de nombramientos y los procesos de selección es un pasito hacia adelante que debe continuar. Este proceso de una permanente evaluación del trabajo de los jueces es necesario. Incluso yo he propuesto que esta evaluación, ¿por qué no?, también nos incluya a los abogados en el ejercicio de la profesión. Ya veremos hacia dónde nos lleva esa dinámica en el futuro, porque el problema de la Administración de Justicia, y lo hemos visto con los casos que la Fiscalía ha sacado a la luz pública, no es un problema exclusivamente de jueces y fiscales. Es un problema que nos involucra a todos, a los usuarios del sistema. Así que eso va bien. Lo que sigue pendiente es también la puesta en marcha de las unidades judiciales especializadas en materia constitucional. Recordemos que eso fue aprobado por la ciudadanía y que ya está dispuesto y en ejecución, hasta donde entiendo. Hace poco me enteré que habían ya habilitado los espacios físicos que iban a ocupar estos jueces, y un poco recordando la génesis de esta necesidad, era la especialidad de la materia, ¿no? El abuso de las garantías constitucionales, el abuso de las herramientas que nos brinda la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y la Constitución, habeas corpus, habeas data, acción de protección y medidas cautelares utilizadas indiscriminadamente para cualquier cosa. Eso tiene que parar, y creo que en la medida que estos jueces especializados en materia constitucional entren en funciones, eso será posible más pronto. También tenemos una experiencia cercana y una experiencia próxima. Me refiero a los jueces anticorrupción, que entraron en funciones tras una polémica reforma que se llevó la jurisdicción de los delitos de corrupción
a unidades judiciales que están estructuradas de una manera que se compadece más con la dinámica de la delincuencia organizada que la lamentable situación en la que pasan nuestros jueces ordinarios. Y que, bueno, te interrumpo, Carlos, ahí, que hoy presenta también un problema en la extinción de dominio, ¿no? En la necesidad de tener jueces cercanos a los bienes que se quieren extinguir, ¿no? Así es. Hay una serie de dificultades. El derecho es una materia que está permanentemente en construcción, permanentemente en evolución. Vamos aprendiendo. Al final del día, el derecho, las normas, las reformas, son producciones humanas que son obviamente imperfectas, pero perfectibles. Ahí quisiera un poco escuchar tu opinión y enhorabuena pues que lo haga el Consejo de la Judicatura que ha iniciado este trámite, ¿no? Recordamos hace años, lo vivimos todos pues junto a Carlos quienes litigamos, recuerdo esa evaluación que se hacía en función de volumen de resoluciones, número de conciliaciones y donde se planteaba una motivación basada simplemente en la abundancia de citas doctrinales jurisprudenciales. ¿Qué opinas tú? ¿Cuáles deberían ser los criterios de evaluación que aseguren no solo cantidad, sino calidad de las resoluciones? Y extiendo a propósito de tu propuesta, ¿cuáles deberían ser estos criterios si mañana se evaluara, hubiera una propuesta normativa para evaluar abogados, o la generación de un examen de habilitación para el ejercicio? Sí, muy bien. Sin duda la calidad es más importante que la capacidad, que la cantidad. Y esta evaluación a la que te refieres, Nino, a mí me dejó estupefacto cuando en alguna dinámica personal con un juez que conozco, a quien me topé casualmente en los pasillos de la corte, tuve la oportunidad de reclamarle personalmente la razón por la que me había mandado a completar una demanda. Sabes que las demandas son el acto inicial de un proceso, son formatos realmente, pues estamos hablando de un juicio monitorio, una cosa muy sencilla. Y en el universo de la oficina tendré, no sé, digamos 500 demandas presentadas, todas son más o menos iguales, pero resulta que con el tiempo cada vez uno no sabe con qué locura le va a salir un juez en estos tiempos. Entonces me mandan a completar una demanda que estaba bien hecha, yo estaba consciente que no le faltaba nada. Y la respuesta de este juez fue, en la confianza, y obviamente no voy a decir su nombre, pero en la confianza me dijo, mira amigo, lo que está pasando es que nos evalúan por cantidad de providencias despachadas. Entonces, en cada demanda que me presentan, yo para cumplir esta meta a la que tengo que llegar a fin de mes, todo lo mando a completar. Yo me quedé, no lo podía creer. Es decir, un juez estaba privilegiando el paso el agotamiento de estas evaluaciones que no se compadecen con la realidad procesal, frente a la necesidad del usuario de que el proceso transcurra más rápido. Y qué decir de la etapa de citación y todas las novelas que tenemos que pasar los que brindamos este servicio judicial. Así que esta evaluación de jueces y también aquella que propongo de abogados debe ir desde primero de la parte académica, el conocimiento, de la capacidad. No la pueden hacer ingenieros, no la pueden hacer ingenieros civiles, ingenieros de sistemas. Deben involucrarse especialistas en derecho, deben involucrarse necesariamente personas que hayan transcurrido por los avatares del proceso, para que entiendan cuáles son las necesidades, para que entiendan cuáles son los requerimientos básicos que debe cumplir un juez. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de un criterio como la congruencia en los fallos, ¿no? Aquel juez que el caso A lo resuelve de la forma A1, pero en el segundo caso exactamente igual, resuelve A2, ¿sí? Y eso es inquietante porque es una evidencia de que no se respeta el principio de igualdad ante la ley, y además deja claras señales de que algo pasó en un juicio que no pasó en el otro, y puede tratarse de corrupción. Más que seguro que sí. Entonces, con las herramientas que nos brinda la tecnología hoy en día, es muy fácil la inteligencia artificial y el desarrollo de sistemas informáticos que puedan analizar más rápido que antes eran comisiones y personas y demás. Un sistema es objetivo, concreto, analizar estas sentencias y estas providencias. Hay muchas falencias que deben ser corregidas. Y también la forma en que se conducen los cambios que se implementan
en la judicatura deben provenir de quienes entiendan cómo funciona un proceso. No puede ser que a esta altura del desarrollo social en el Ecuador hablemos de un proceso oral que realmente no termina de ser oral. Y por ejemplo, el otro día presento yo un desistimiento firmado electrónicamente por un cliente de una demanda, y el juez en Providencia ordena, señala día y hora para que mi cliente, que no vive en el país, se acerque al despacho a reconocer su firma, cuando se trata de una firma electrónica, que pues obviamente la razón de ser de una firma electrónica es que ya viene certificada, pues, ¿no? Y no tiene que ser reconocida. Ese tipo de cosas, providencias que no se entienden, sentencias que no son compatibles unas con otras en circunstancias idénticas, deben cesar definitivamente. Bien, y quiero aprovechar esta conversación un poco pues para que le puedas narrar a la audiencia. ¿De qué va este proceso de evaluación? ¿Qué se espera de él y cuál es la consecuencia directa? Supone pues que los jueces suben de nivel, o en su defecto supone la posibilidad de abrir concursos, un poco pues para que la audiencia tenga clara por qué este proceso, que además venía demorado, de evaluación por el parte del Consejo de la Judicatura, es tan importante. Buena pregunta, porque se entiende, siempre lo ven como algo malo, ¿no? La evaluación, no dejan trabajar y pasamos en evaluaciones, pero es necesario para comprender, para reflejar estadísticamente, desde el análisis, el escrutinio científico, estadístico, cuántos jueces, cuántos secretarios, cuántos asistentes existen, qué capacidades tienen, qué materias manejan y cómo la manejan. Y como reflejo de esto, efectivamente, en lo positivo, si hay jueces que están pues calificados para continuar o dar un paso hacia arriba, es decir, hacia una judicatura de mayor relevancia, de un juez ordinario a un juez de sala, evidentemente debe tener una preparación en el tiempo mayor, una preparación académica mejor, más nutrida, más experiencia, porque va a tener más responsabilidades más graves. Pues es precisamente de esta evaluación que se debería dar paso a un ascenso, como se lo entiende de forma más ordinaria. Pero también la evaluación desde el punto de vista negativo, es decir, determinar qué jueces no están en capacidad de continuar en funciones. Y estos jueces tienen que salir. Hay funcionarios judiciales que tienen demasiado tiempo en la función judicial, han cumplido un ciclo, no se han capacitado, no se han adaptado a la realidad. Pues hay secretarios que no manejan ni siquiera una computadora, mucho menos un sistema informático que nos permita trascender hacia la virtualidad, mucho menos al proceso electrónico. Entonces, esos funcionarios deben salir. ¿Y qué decir de los funcionarios que son corruptos? Que también hay un buen número de aquellos. Deben ser puestos en evidencia, porque una persona que no está en capacidad de trabajar debe salir de la función judicial. Y los funcionarios que están en capacidad de continuar, o que les falta, pero que tienen potencial, deben continuar y ser capacitados para nutrir el elemento humano que es tan importante en la función judicial. Sin este análisis no se puede continuar. Lo único que sabemos todos es que estamos mal. La función judicial parece haber tocado fondo. A veces uno lee sentencias que no se entienden. Los procesos se demoran eternidades. Hay procesos que se pierden. El manejo de archivos es displicente. El trato al usuario es displicente. En general, ¿no? No me refiero absolutamente a todos. Y eso tiene que cambiar. La única forma de cambiar es evaluar para, insisto, ascender o capacitar, o para eliminarlos del sistema judicial. Bien, y para culminar esta entrevista muy rápidamente, y haciendo una introspección como abogados, ¿qué recomendarías en lo que tiene que ver con mejorar el estándar de los abogados también que participamos patrocinando en el sistema judicial o asesorando? Yo creo que hay que dar una vuelta por las universidades y ver la calidad de profesionales que se están permitiendo graduar como abogados. Primero, lo digo por experiencia propia. Tengo
la fortuna de haber inspirado a dos de mis hijos que ya están cursando, una de ellas graduándose ya de abogada, y no todos los profesores que han pasado por sus carreras, digamos, son o deberían dar clases. Créeme que hay una falencia y no me refiero a ninguna universidad en específico. Me he dado cuenta que es una crisis académica de las universidades. Eso tiene que cambiar. Obviamente hay muchos profesores, muchos docentes de calidad y universidades que respetan los espacios de las materias importantes. Pero yo creo que desde la forma en que se diseñan las carreras, las materias que han prescindido de dar los profesores que dan ciertas materias no son los correctos. Eso por un lado. Por otro, hay universidades que, pues, en las que lamentablemente se sabe que hay que pagar para pasar de curso. Eso es una cuestión histórica muy lamentable. Eso debe cambiar. Mientras no empecemos a formar profesionales desde el momento de su formación profesional con capacidades morales y académicas suficientes, no podemos aspirar luego, ya en la vida profesional, que, por ejemplo, un colegio de abogados no privilegie las actividades sociales y deportivas. Entonces van a elegir y a reelegir a aquellos candidatos que se dediquen a mantener bonito el césped de las canchas de fútbol y que organice chupas y peloteos todos los fines de semana. Y se toman más en serio los torneos de fútbol, donde firman hasta contratos para jugar con exjugadores de fútbol, y esa es la gran tarea de muchos colegios de abogados del país. Ridículo, y además no se compadece con lo que necesita la sociedad ecuatoriana. Y de ahí, obviamente, pues hablamos de formación en las universidades, hablamos de formación en los colegios profesionales, gremiales, y ahí sí se pasa, gremiales, y de ahí sí se pasa, pues, al servicio judicial, que está tan en crisis. Muchísimas gracias, Carlos, por tus valiosos comentarios de cara al proceso de evaluación de juezas y jueces a nivel nacional, así como la eventual designación de jueces en las unidades especializadas constitucionales. Te queremos agradecer tu presencia hoy aquí en La Mañana por RTP. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, saludos a todos. RTP